tardes, espero que se encuentren bien. Quería simplemente acercarme a ustedes mediante este pequeño video para de alguna manera explicar algunos temas que están dentro de esta materia que es geografía. Como tema general, nosotros estamos viendo Argentina. Es importante que ustedes reconozcan nuestro territorio. Argentina es un país que se encuentra totalmente en el hemisferio occidental y ocupa el hemisferio sur. Está compuesto por 23 provincias y la ciudad autónoma de Buenos Aires. Su superficie total es de 3,7 millones de kilómetros cuadrados y compartimos territorio tanto con el continente americano como el continente antártico. Y esta característica hace de que nosotros podamos decir de que Argentina es un país bicontinental porque ocupa el territorio claramente dos continentes. Ese territorio que nosotros tenemos es necesario para que Argentina sea considerado como país, además de tener instituciones, organizaciones gubernamentales y no gubernamentales, y que el resto del territorio o del resto de los países que componen el planeta también consideren a Argentina como un par. Estas son las tres características para que un país sea considerado como tal. Y recién había hablado del territorio y es importante reconocer que Argentina tiene un territorio donde ejerce su dominio, donde ejerce la soberanía y donde obviamente tiene la potestad de decidir todo lo que suceda dentro del mismo. Para poder llegar a tener un territorio es necesario delimitarlo, diría yo, que es nada más y nada menos que encontrar los límites suficientes y necesarios para que ese territorio sepamos cuál es y hasta dónde se puede ejercer el dominio, la autonomía, la soberanía y hasta dónde no. Ese es el fin que tienen los límites, que es delimitar el espacio territorial de un país, de una ciudad o de una provincia. Ese territorio que tiene Argentina es muy extenso y una de sus características es la variedad que tiene o que posee de relieves. En el caso de Argentina es importante saber de que lo podemos distinguir de acuerdo a los puntos cardinales. ¿Por qué? Porque las montañas generalmente se encuentran en el oeste, las llanuras se encuentran en el centro y en el este del territorio y las mesetas en el sur. Si bien existe una meseta que se encuentra en Misiones, que es la meseta misionera, la meseta patagónica es la más representativa y es lo que nosotros llamamos en geografía el núcleo del relieve, porque fue el relieve que de alguna manera comenzó a dar origen al resto. La montaña siempre al oeste, la más representativa es la cordillera de los Andes, y tengan en cuenta que la cordillera de los Andes es un conjunto de montañas, que para ser considerada montaña tiene que tener más de 3.000 metros de altura, y aquellas que tienen menos de 3.000 metros de altura son consideradas sierras. Por eso ustedes van a encontrar las sierras pampeanas, por ejemplo, o la precordillera, que se encuentran dentro del relieve de la montaña, pero que tienen menor altura. ¿Cómo podemos identificar nosotros estos relieves? Bueno, fácilmente. Hay una escala que se llama escala cromática, que es escala de colores, y que representa los relieves de montaña con el color marrón, de llanura con el color verde y con el color amarillo lo que son las mesetas. Espero que esta síntesis les sea amena. El otro tema que hemos visto, que estamos viendo de Argentina, es la cuestión climática o de los climas. Yo quiero recordar más que nada que existen tres zonas climáticas, que son los climas denominados, o la zona climática denominada templada, cálida y fría. La zona más cálida, o sea, donde más el sol tiene influencia sobre el territorio, donde le da más temperatura, es la zona que se encuentra entre los trópicos. La zona que se encuentra con menor temperatura, pero que sigue siendo una temperatura amigable, que es la zona templada, se encuentra entre los trópicos y entre los círculos polares. Y la zona más fría se encuentra entre los círculos polares y los polos. Acá tenemos que diferenciar dos cuestiones bastante elementales, que hay, digamos, desde el punto de vista de la temperatura, o sea, desde el punto de vista del calor que tiene la Tierra
y ese calor es emanado por el sol, existe el clima cálido, templado y frío. Y desde el punto de vista de las precipitaciones existe un clima que es, digamos, más árido, se puede llamar seco, se puede llamar árido, se puede llamar desértico, y un clima que es mucho más húmedo, o un tipo de clima que es mucho más húmedo, que se puede llamar oceánico o directamente húmedo. Estamos hablando del relieve, hemos hablado de lo que son los climas, y ahora podemos hablar un poquito de lo que son la parte hidrográfica de Argentina. Argentina es un país muy rico en cuanto a la cantidad de ríos, de lagunas, de agua dulce, de agua salada que tiene, y claramente, más allá de la ubicación de los ríos, hay dos cuestiones bastante importantes a tener en cuenta. Una, que los ríos de Argentina se dividen en dos grandes espacios, que es donde desembocan. Ese espacio donde desemboca se llaman vertientes, y allí nosotros vamos a encontrar la vertiente del Atlántico, que concentra la mayor cantidad de ríos en Argentina, y la vertiente del Pacífico, que concentra mucho menos la cantidad de ríos. ¿Cuál es la diferencia entre ellos? Bueno, que los ríos que pertenecen a la vertiente del Atlántico son mucho más extensos, nacen en los cordones montañosos o en las montañas, y como su recorrido es de oeste hacia el este, esos ríos son mucho más largos. A diferencia de los ríos que desembocan en la vertiente del Pacífico, que si ustedes ven van a ser todos en la montaña, o sea en el oeste, y desembocan en el Océano Pacífico, que se encuentra al este. Esas son las dos características o tres características más importantes. Espero que les sirva, y cualquier duda, cualquier consulta, los espero en el foro para seguir aprendiendo juntos. Muchas gracias.